Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este curso virtual gratuito y abierto de Patrimonio Cultural en su sexta edición que hemos denominado Patrimonio Vivo y Derechos Culturales. Desde la maestría en Patrimonio Cultural y su especialización en gestión del patrimonio cultural de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y desde el Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de América Latina, Crespial, en la conmemoración de sus 20 años. eh, Les damos la bienvenida a esta sesión en la que vamos a trabajar el ejercicio efectivo de los derechos culturales para este caso específico, lo que tiene que ver con el Museo Afroperuano de la Hazaña en Perú. Nos acompañan hoy el doctor Luis Roca Torres, que es doctor en Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en Historia Americana de la Universidad de Chile. Él es el director y cofundador del primer Museo Afroperuano en Saña. Y junto a él, Rosa Colchado, que es nacida precisamente en el Valle de Saña, cuenta con una valiosa trayectoria campesina, reconocida con la Orden al Mérito de la Mujer en este año 2026 por el Ministerio de la Mujer. Es integrante también del Museo Afroperuano de la Salle. Agradecemos entonces que hoy nos acompañen en esta sesión. A las personas que nos están viendo, ya saben que mediante el chat pueden participar ustedes con sus preguntas, sus comentarios. Y acá pues vamos dirigiendo esas preguntas y comentarios al doctor Luis Roca y a Rosa. Entonces, nuevamente agradeciéndoles por su presencia, por su generosidad al querer compartir esta experiencia del Museo Afroperuano, pues quisiera iniciar un poco por allí, que nos contaran cuál ha sido la trayectoria del museo, de qué trata ese museo y por qué un museo afroperuano. Entonces, le daría la bienvenida al doctor Luis Roca, si nos quiere contar. Muy Adelante. bien, muy buenas tardes. El nacimiento del museo sale de dos experiencias, una en el Perú y otra latinoamericana. En el caso del Perú, nosotros partimos de un balance de los movimientos afros ocurrido en la década del 80. Y en el año 2000 constatábamos que no existía un museo afroperuano y las organizaciones afros incipientes eran básicamente artísticas, culturales, pero no estaban integradas a nivel nacional. Y en el recorrido a nivel latinoamericano, pudimos constatar también que había una escasez de museos. Encontramos 3 museos en Cuba y un museo en Puerto Rico. Entonces, nosotros a partir de la década del 70 empezamos a recoger en vivo las tradiciones del pueblo de Saña a partir de las personas mayores, hombres y mujeres. La mayoría vinculada a quehaceres campesinos y elaboración de dulces. El, el, Ese trabajo nos duró 10 años de recopilación de estas entrevistas, tradiciones y contrastarlas también con fuentes escritas. Porque el pueblo de Saña fue fundado como ciudad española en 1653. Estamos hablando de más de 4 siglos. Entonces, en el transcurso de la recopilación de estos testimonios, tuvimos como resultado un libro que se llamó La otra historia, que publicamos en 1985. Pero ese material nos sirvió de base para
diseñar el guión del museo. Y lo interesante que al preparar el museo, que es en una casa común y corriente de los Añeros, con la arquitectura tradicional, hubo mucha colaboración de la población con materiales de la región, ya que ahí había habido 31 haciendas de esclavos o plantaciones, y en esa recopilación de materiales nos permitió sentar la base del museo. Entonces, esa es una de las ideas principales, que la investigación está ligada a la historia y el desarrollo y la evolución del museo, pero es una investigación ligada a las tradiciones y recoge las voces de los propios pobladores del lugar, ¿no? Y también cuando hemos recorrido otros países latinoamericanos, nos hemos contactado con las propias representantes o familias afrodescendientes en Latinoamérica, ¿no? En el caso de Colombia también nos hemos vinculado ahí a afrodescendientes, a los Zapata Olivella, los hermanos, hemos ido a sus locales también, ¿no? Y luego a Cartagena de Indias, y hemos estado muy impactados por eh, San Basilio de Palenque y las dulceras que llegaban a Cartagena de Indias, porque los dulces eran parecidos a los de Saña. Eso le diría como introducción, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo quisiera seguir un poco la conversación después de esta introducción con Rosa. Estábamos ahorita fuera del aire hablando un poquito de Saña. Me gustaría, Rosa, que nos contaras precisamente sobre la historia de Saña, sobre sus paisajes, su geografía y todo esto maravilloso de lo que estuvimos hablando hace un ratito. Hola, Adelante. buenas tardes. Bueno, sí, Saña está ubicada en la costa norte del Perú, eh, en el departamento de Lambayeque, provincia de Chiclayo. Saña es un espacio donde su principal acción de trabajo es el tema agrícola, y en los tiempos pasados, en la colonia, Saña pues justamente destacó por el auge de ser un valle próspero para la agricultura y la ganadería, ¿no? Hasta hoy día podemos ver la imponencia del río Saña, ha quedado los vestigios de su patrimonio histórico, los templos, y sobre todo que ha quedado las tradiciones, ¿no? Saña este año está como muy popular. Ya anteriormente, gracias a las investigaciones del museo y a los expedientes que ha hecho, Saña ha sido declarada como sitio de memoria de la esclavitud y herencia cultural africana. Así también ha logrado dos reconocimientos, uno baile tierra, que es una danza afro muy antigua que se desarrolló tanto aquí en Perú como en otros países de América del Sur, y bueno, el Checo Patrimonio Cultural de la Nación, que es un calabazo. Entonces, toda esta riqueza cultural que tiene Saña, más el cariño de sus pobladores y las tradiciones en cuanto a gastronomía, agricultura, a la misma cultura, a la danza, hacen que Saña sea un lugar muy, pero muy atractivo para las poblaciones que vienen de afuera, ¿no? Y pues el museo es un espacio donde no solo ha logrado recopilar las tradiciones y las costumbres y los objetos de castigo, como tanto en el arte culinario también ha logrado recopilar instrumentos que se exhiben en el museo, sino que el museo ha logrado recopilar la historia de la diáspora, ¿no? Desde esas personas que salieron desde sus orígenes en el continente africano en calidad de esclavos y llegaron a Perú, cómo es que se pudieron adaptar y pudieron hacer uso de la rica
riqueza, de la abundante riqueza que tenía Azaña, y se pudo continuar con sus costumbres, con sus tradiciones, y que justamente eso es lo que reconoce UNESCO, que la población aún en su memoria lleva esos recuerdos y la transmite de generación en generación, ¿no? Ok, muchas gracias. A propósito de Saña y esa larga historia que tiene pues la ciudad, una historia colonial que por supuesto va de la mano con esa historia afrodescendiente eh, desde la esclavitud hasta la emancipación y demás. ¿Por qué para rescatar esta historia pensar, y esta pregunta iría para los dos, en términos de un dispositivo museo? Y no tal vez en otra forma, sino en clave de museo y museo con un carácter comunitario de bastante importancia. No sé quién quisiera contestar, si Luis o Claro, Rosa. el tema es que en el balance que hicimos de América Latina, nosotros veíamos que había diversas fases, crisis en las organizaciones afrodescendientes, extinciones de algunas organizaciones, surgimiento de nuevas. Entonces, hay un tema de fondo, que es la diáspora africana y cómo ver más allá de las fronteras nacionales o locales, ¿no? Entonces, nosotros percibíamos que había un énfasis a enfocar las tradiciones, las culturas dentro de las fronteras de cada país, o sea, un enfoque nacionalista afro predominante, pero se le escapaba la visión diaspórica de la llegada de 12 millones aproximadamente esclavizados del África. Entonces, nuestra visión, nuestro enfoque fue abierto y pensamos en el Museo Afroperuano no como una entidad exclusivamente local o nacional, sino diaspórico, y con pasos de influir en construir un puente entre África y América. Inclusive hemos hecho relaciones, cultivado vínculos y logramos formar un movimiento Afroamérica autónoma. Ahora, respecto a por qué la entidad adecuada que nosotros pensábamos era el museo, era porque era tangible, visible y que podría tener acceso la población nacional o internacional. Y también nosotros considerábamos el museo como una memoria viva en donde no era solo la visita, sino que la familia, los jóvenes, los niños podrían practicar sus propias tradiciones y utilizar instrumentos musicales que fueron extinguidos anteriormente, ¿no? Les comento que Perú fue sede de un gran virreinato y tuvo 21 instrumentos musicales. De los 21 instrumentos musicales se extinguieron 17 por el peso de la religiosidad católica, tal vez muy conservadora, y una derrota de la espiritualidad africana en el caso peruano, ¿no? Entonces aparecieron los instrumentos que servían para rituales, tanto para vincularse con los antepasados como para los orishas. Entonces nosotros veíamos de que todos estos elementos tenían que ser rescatados y ser visibilizados y que también perduren de generación en generación, ¿no? Y el ejemplo más importante que les puedo dar es el que está ocurriendo en estos días en el museo. En el colegio de primaria, en los primeros estudios que hay entre niños de 8 a 15, a 12, 13 años, están acudiendo salón por salón al museo a conocer su historia, su memoria, ¿no?
y sorprendentemente los niños hacían muchas preguntas que no conocían. Y también había un elemento muy importante, que Saña fue destruido por el fenómeno del niño. Toda la ciudad, todas las casas desaparecieron y los templos fueron resquebrajados. Y hoy se ha anunciado el fenómeno del niño que ya tiene un carácter internacional, ¿no? Entonces, nosotros comparábamos, veíamos el desastre de 1720 como una lección para el presente, ¿no? Y nuestro balance es que no hay medidas preventivas serias en el Perú. O sea, esa es una de las lecciones principales del fenómeno del niño en 1720, que de ahí a la fecha, desde la llegada de los españoles y de los esclavizados hasta la fecha del siglo XVI, han ocurrido 10 fenómenos de niños fuertes. Pero en todos los casos son la gente más pobre la más afectada. Esto mismo se está repitiendo hoy sin que hubiera una prevención seria en todos nuestros pueblos, en el norte del Perú, los Andes y la Amazonía. O sea, nosotros tratamos de dar respuesta a los problemas contemporáneos también. Y por eso es de carácter de un museo vivo, ¿no? De acuerdo, precisamente, y frente al tema que nos convoca, que son los derechos culturales, Rosa, ¿cómo este museo y ese rescate de las memorias, de la cultura, pero también esa protección, difusión que están haciendo a través del museo, pues posibilita ese ejercicio de derechos culturales? ¿Cómo lo han analizado ustedes? No sé si Rosa o Luis, quien quisiera. Rosa, adelante. Sí, bueno, el museo no solo es objetos que se exhiben, ¿no? Como bien nos dice el doctor Roca, eh, están los saberes, las tradiciones. Es un museo comunitario donde siempre está adelante en las familias, ¿no? La comunidad. El museo es el espacio donde la comunidad puede llegar y sentir y aprender y dar continuidad a su legado, a su historia, a sus saberes, ¿no? Y mucho de eso, pues, ese es el trabajo que viene realizando, un trabajo social con la comunidad, donde articula diferentes temas, como bien ya lo mencionaba el maestro, ¿no? El museo lleva años trabajando arduamente en el tema de medio ambiente, de desastres, de rescate de saberes y eh, podemos ver cómo la comunidad se involucra y no solamente es una persona por familia, sino que hemos logrado involucrar a las familias enteras, a las comunidades y ante los desastres el museo es pionero porque en 2017 ante el FEN que vivíamos acá en Perú, logró hacer unas asambleas comunitarias donde reunía más de 400 personas y se pudo trabajar y se pudo desde sociedad civil lograr a mitigar algo en el impacto que nos causó estos fenómenos, ¿no? Entonces, eh, hay algo creo que es muy importante que, como usted lo mencionaba, ¿no? Un museo, tal vez pequeño, por el espacio, pero que alberga grandes piezas y sobre todo no es un museo estático, sino que es un museo vivencial, donde uno puede ir y recrear y si tiene alguna idea, eh, tiene el espacio de poder conversar y de poder dialogar y poder llegar a consensos y poder invitar a nuevas personas a que se sumen a esta iniciativa del museo. Y eso es lo que muchas veces llegan y preguntan cómo hacen para que el museo sobreviva tantos años si no tienen apoyo, si no tienen esto. Pero justamente son los voluntarios, el trabajo voluntario y sobre todo encabezado por el doctor Roca, que nosotros que estamos más cerca a él podemos ver que todo su trabajo, todo su día, todo su tiempo lo dedica a dar continuidad y a sacar a flote este museo tan importante. Es un museo imponente realmente, podríamos decirlo así, que
ha logrado traspasar fronteras, ¿no? Y la comunidad se ve reflejado en ese museo y hay realmente mucha voluntad de poder darle continuidad. Me gustaría también darle paso al doctor Luis frente a esta pregunta de cómo esa labor que realizan con el museo anima la garantía de unos derechos culturales. Claro. El punto central de los derechos culturales, si se ve desde el punto de vista del conjunto del pueblo, es la defensa de su patrimonio cultural, material, inmaterial. Uno. Y dos, la accesibilidad a lo que son los testimonios de su cultura, tanto en el pasado como en el presente. En tercer lugar, nosotros consideramos la cultura viva en términos del derecho que tienen las familias, los hombres, mujeres, en expresar su creatividad. O sea, en el espacio del museo van a ensayar, a crear sus composiciones, etc. Nosotros tenemos una parte posterior del museo que le llaman la cabaña, y ahí se hacen las prácticas musicales. También vienen artistas del extranjero, de otros países, han llegado de Haití, ha llegado un grupo de la universidad que practicaba el gospel en Estados Unidos, o de otras universidades de población afro, también algunos africanos, y en ese rincón transmiten sus experiencias y nosotros promovemos el tema del derecho como un derecho que, siguiendo una idea de considerar o promover que las personas se consideren ciudadanos del mundo, no solamente se encierren en lo local, que nosotros consideramos sumamente valioso, sino que tengan accesibilidad a las diferentes culturas. Ahora, nuestro enfoque de los derechos culturales se ha ampliado a comparación de periodos anteriores, porque nosotros veíamos que el concepto de oposición permanente y rechazo al racismo tenía que tener nuevos contenidos en términos de positivos o alternativos, ¿no? Y nosotros en estos momentos promovemos desde hace ya varios años un hermanamiento con las poblaciones, con los pueblos originarios y la población quechua, aymara, amazónica, ¿no? Y también el hermanamiento con los afrodescendientes de otros países. Entonces el derecho nosotros no lo estamos viendo como un derecho de exclusividad de nuestro pueblo, ¿no? Sino con una visión más universal y también con un enfoque solidario, porque nosotros venimos estudiando la historia de la diáspora y estamos muy preocupados por la situación de Haití, que hizo la primera independencia, la primera liberación de esclavos. En estos momentos se está pasando una situación muy crítica, ¿no? Entonces, nuestra visión de los derechos está en un enfoque de unidad de la diáspora, de solidaridad, ¿no? Y también hay un tema que nosotros tenemos que abordarlo, y es una lucha larga, creo, para América Latina, que es que hay un tabú sobre la esclavitud. ¿Por qué? Porque en el caso de Saña, la memoria recuerda desde el periodo de la esclavitud, y está el Cerro La Horca, que es un cerro en donde se ajusticiaban a los esclavos y también a las personas de origen español que cometían crímenes, ¿no? Entonces ese Cerro La Horca hasta hoy se llama La Horca, pero en ese lugar nosotros hemos colocado
el monumento a la libertad de los esclavos de América. Entonces nosotros tuvimos discusión con un italiano, un diálogo fraterno, y él nos sugirió que por qué iba a ser un monumento a la libertad de los esclavos peruanos, o los esclavizados peruanos. Debería ser de América. ¿Ve? Y ahí está un aporte, porque nos da una visión continental de la diáspora. O sea que actualmente se llama Monumento a la Libertad de los Esclavos de América. Entonces, respecto a los derechos, ya Rosa mencionó los diferentes elementos del patrimonio, y nosotros estamos incorporando con mayor fuerza en el último periodo la relación entre la historia de los afrodescendientes y la naturaleza, ¿no? Entonces, en los derechos, nosotros vemos la importancia de protección del medio ambiente, la naturaleza, el agua, el río, porque es una forma de garantizar la sobrevivencia humana, ¿no? Y nosotros percibimos, sin embargo, pese a que esto es un elemento fundamental de la sobrevivencia, el derecho a la vida y la cultura, nosotros vemos que está creciendo la deforestación, las inmobiliarias que están ocupando terrenos y vendiéndolos como lotes para casas, ¿no? Y el abandono de las riberas de los ríos por la necesidad de proteger con árboles, y todo es cemento, ¿no? Entonces, hay muchas tareas en los derechos contemporáneos de los afrodescendientes que son avasallados, ¿no? Entonces, es una acción permanente, ¿no? Y creo que es importante establecer vínculos con colegas de otros países. Nosotros hemos tenido vínculos con Colombia muy intensos. Están ahí varias personas, hombres, mujeres, que han estado acá en Saña, y también de Saña han viajado a Colombia, ¿no? A intercambiar experiencia con los afrodescendientes colombianos. Y la fundadora del museo, que es Sonia Arteaga, una de las fundadoras, ha estado en San Basilio de Palenque, ¿no? Entonces nos ha traído varias enseñanzas de ese lugar. Entonces hay un aprendizaje de ver el derecho no como un localismo o individual, sino con una visión más amplia. Bueno, quiero comentarles que nos están siguiendo personas de Argentina, Panamá, México, Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Colombia. A todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y animarlos y animarlas a que si tienen preguntas las puedan realizar en el chat para nosotros podérselas transmitir a Luis o a Rosa. Precisamente, digamos, hablando un poco en términos de esta historia de la afrodescendencia, que cruza por ese pasado difícil de revisitar, que tiene que ver con la esclavitud y que además generó, digamos, unos efectos contemporáneos que han venido de alguna forma trabajándose a partir del reconocimiento fuerte de las identidades, pero de estereotipación de la población, muchas veces desde la misma población de rechazo de esta identidad como afros, de búsqueda de procesos de blanqueamiento o de mimetizarse con otras poblaciones. Cómo, digamos, desde el museo han venido trabajando este tema, y cómo ha sido sobre todo recibido en clave de la población, ¿no? Porque, por ejemplo, en San Basilio de Palenque uno ve ya desde hace muchísimos años, pero también un proceso fuertísimo de reivindicación de esa identidad afro, de esa identidad que viene desde sus orígenes africanos, y cómo hoy los jóvenes hoy por lo menos ya no sienten vergüenza de hablar la lengua palenquera, por el contrario, la utilizan todo el tiempo. Las chicas utilizan sus tocados en el cabello, las trenzas, bueno, todo esto que los identifica con orgullo, ¿no? Pero eso ha sido parte de un proceso pues muy, muy largo de volver a identificarse
con estas historias y hacer otra visita a este tipo de pasados. ¿Ustedes cómo lo están trabajando? Yo vi unas imágenes del museo y vi unas imágenes que me parecieron pues fuertes como vos. eh, Estas cadenas colgando del techo, ¿no? Que nos van mostrando pues todas las dejaciones, violencias y demás que significó la esclavitud. ¿Cómo volver a ese pasado y cómo visitarlo de nuevo con las comunidades con las que ustedes trabajan y cómo ha sido la recepción? Mire, nosotros hemos tenido un proceso que parte de lo nacional o local hacia la diáspora, ¿no? Entonces, hay una sala que es de la esclavitud. Ahí están los barcos negreros, están dibujos de diversos especialistas sobre el tema de la esclavitud, como Rogendas y otros que han hecho dibujos en Brasil, ¿no? Y Chile. Y esos dibujos nosotros los hemos colocado en esa sala y también algunas hojas de compra y venta de esclavos, y los barcos tigreros, pero también en Noruega hubo el rescate de un barco negrero. Nosotros hemos estado ahí en Noruega, hay una asociación afro, y nos dieron un libro de un barco negrero que fue recuperado. Entonces ese elemento está considerado ahí, pero nosotros desde un primer momento hemos tratado de tener una visión diaspórica y los padrinos del museo fue el embajador de Sudáfrica que nos dio una fotografía de Mandela y una representante del municipio de Esmeraldas que nos entregó luego ella una marimba ecuatoriana, ¿no? Entonces siempre hemos tenido, además de lo que les estoy expresando de estas relaciones, hemos puesto un ambiente, colocado un ambiente del museo en que están todos los luchadores antiesclavistas, desde el movimiento Boy Caimán en Haití, como los luchadores que son íconos, ¿no? De Brasil, de México, de Colombia, ¿no? Y otros países. Entonces, nosotros vemos que este es un proceso que hay que continuar y desarrollar, porque nosotros lo vemos como introductorio. Entonces está el proceso de esclavitud de 12 millones de esclavizados y está la lucha antiesclavista, pero de un conjunto de países de la diáspora. Entonces el asunto de nuestro es, en esta nueva mirada, hemos constatado que hay 200 millones de esclavizados, de afrodescendientes actualmente en las Américas y el Caribe. Entonces, tenemos que ver todos los aportes y la creatividad de los afrodescendientes, qué es lo que han conservado del pasado y qué es lo que han creado en los nuevos tiempos, ¿no? Y ahí hay muchas cosas sorprendentes, como es la transformación del banjo africano en lo que es el banjo en Estados Unidos, y luego cómo pasó ese banjo ya renovado a diversos países latinoamericanos. Nosotros diríamos que la fase de la creatividad es la que nosotros deberíamos difundirla y compartirla. De hecho, que nosotros estamos en comunicación con colegas de diferentes países, de Brasil, Chile, Argentina, ¿no? Y como parte de ese trabajo hemos publicado, se ha presentado hace poco un libro que hemos trabajado varios años, que se llama Tambores Africanos en América Latina. Paradójicamente, Perú tenía 12 tipos de tambores y todos los perdió a mediados del siglo XIX. Imagínense,
la semi-virreinato, con una gran cantidad de esclavizados, que en un momento la mitad de la población de Lima era descendiente de esclavos o afrodescendientes, perdió todos sus tambores. Nosotros hemos reconstruido los tambores, que se han perdido, y gran parte de los instrumentos tradicionales, ¿no? Entonces, yo veo muy importante que en este diálogo estén presentes colegas de otros países, porque nosotros hemos estado cerca de ellos desde la época del 70, 80, porque hemos recorrido gran parte de América Latina, y el propio museo está vinculado a la santería de Changó. Tenemos un original de Changó acá. Y también conocemos y estudiamos las experiencias ricas que tiene Brasil, ¿no? Con su cantidad de instrumentos muy grandes, instrumentos musicales, ¿no? Y la recreación que se está haciendo en Arica y también en Argentina, Uruguay, sobre la presencia afro. Yo creo que hay un proceso de renacimiento, pero es un renacimiento que no es fácil. Eso es lo que podría decir. De acuerdo, Rosa, no sé si tú quieres agregar algo más. Sí, solo para contarles una experiencia que vivimos ayer justamente en el museo, donde pudimos atender 60 niños que justamente como lo dice el maestro Roca, en cuanto a los instrumentos musicales y a la creación que se han hecho desde el museo, estos 60 jóvenes ayer, para afirmar su identidad, pudieron conocerlos, pudieron saber su origen, los pudieron escuchar sus sonidos y al mismo tiempo ellos pudieron practicar. Era un momento como que los niños de Saña, porque eran niños de Saña, se encontraban a través de la música de esos instrumentos con sus antepasados, ¿no? Entonces fue un momento muy bueno, tanto así que eh, se sintió la conexión con la comunidad, cómo a través de la música se puede afirmar la identidad, ¿no? Eso nada más quería agregar a todo lo que ha dicho el maestro Roca. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos algunas preguntas que nos hacen las personas en el público. Joelvi Jiménez pregunta precisamente, y creo que es muy interesante porque el museo tiene un carácter comunitario, pues cómo participa la población afrodescendiente en la representación de su cultura y de su identidad, pues a través del museo. ¿Cómo es esa participación y digamos cómo se construyen los guiones, la colección y demás con participación de la población afrodescendiente precisamente? Bueno, muy interesante la pregunta. El tema va que en esta construcción y desarrollo del museo hay varias etapas, pero no es solamente la comunidad local, sino nosotros aprendemos de las experiencias de otros países. Por ejemplo, nosotros tuvimos una marimba en el siglo XVIII que desapareció. Era rectangular, y la mayor parte de las marimbas tienen un formato casi triangular, ¿no? Especialmente en Colombia y Ecuador. Entonces, nosotros reconstruimos esa marimba peruana del siglo XVIII, que ya estaba extinguida, ya el siglo XIX, gran parte del XIX estaba extinguida. Era una pintura de Martínez de Compañón del siglo XVIII, la reconstruimos, pero los que afinaron la marimba fueron algunos músicos afros ecuatorianos que vinieron acá, estuvieron varios días y enseñaron a tocar la marimba. No solamente la reconstruyeron, sino enseñaron a tocar la marimba. Entonces, esa es una experiencia concreta. En segundo lugar, nosotros perdimos los 12 tambores, que eran de diverso tipo, diversas características, diversos usos. Nos quedamos sin ninguno y podríamos estar hablando de más de un siglo sin tambores, porque fueron reemplazados por el cajón peruano. Pero con la llegada de un profesor, Amadou Doye, de Senegal, África, que nos enseñó los tambores artesanales tradicionales,
de tronco ahuecado y cuero, pudimos reconstruir los tambores. Ahora tenemos una colección de cerca de 40, 50 tambores, y también tenemos tambores de otros países, de Colombia, de Ecuador, también los tambores de Arica, de Chile, y nosotros, si se quiere, aprendemos de las experiencias de otros países. Y respecto a la participación de la comunidad, nosotros estamos en una lucha contra el reloj. ¿Por qué? Porque en los pueblos rurales, que hay que diferenciar de los pueblos urbanos y las urbes, en los pueblos rurales hay desempleo. Y cuando termina la secundaria a los 16 años, no tienen muchas posibilidades, la mayoría, de estudiar ni trabajar. Entonces emigran. Entonces están despoblando en el Perú los afrodescendientes, las localidades afrodescendientes de las zonas rurales del Perú, ¿no? Entonces, por eso nosotros estamos trabajando con niños de primaria, o sea, que primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, porque nosotros sabemos que cuando cumplen ya 16 años, emigran automáticamente, ¿no? Y sí, muchos talentos emigran y a veces están en otros países cumpliendo labores de servicio, limpieza, seguridad de locales, las cocinas, en los restaurantes, ¿no? Entonces dejaron su talento y su arte. Por eso decimos que esta memoria es una lucha por preservarla. De acuerdo, y justo acá estaba tomando nota de esto que dice Luis, de esa memoria como una lucha para preservarla, porque creo que es un tema extendido, si no en América Latina, por lo menos en varios países, en Colombia también, digamos, esas faltas de oportunidades laborales, de estudio para la comunidad rural, para la población rural, que realmente le ofrezca una alternativa a los jóvenes para quedarse en el campo, pues está llevando a que a que se vayan, migren a las ciudades, a otros lugares, y bueno, esos procesos territoriales pues vayan contrarreloj, ¿no? Luchando día a día contra estas lógicas que al parecer pues que amenazan, ¿no? En términos patrimoniales amenazan la salvaguardia de un patrimonio, pero también su disfrute, su reconocimiento y demás. Les cuento que nos están pidiendo imágenes o videos del museo. Aquí Luz Aurora Ramírez nos dice que le gustaría verlo, conocerlo. Entonces le recomiendo si tiene una página web eh, o un link en Facebook o algo para también podérselo transmitir a las personas y que puedan ver, conocer un poco más de cerca la experiencia del museo. Misha Toro, espero pronunciarlo bien, nos saluda desde Esmeraldas en Ecuador y nos Esmeralda. cuenta que, ajá, Esmeraldas, nos cuenta que, bueno, Esmeraldas es un territorio históricamente habitado, ella dice, por afroascendientes y que si bien los museos locales, pues se encuentran fuertemente permeados y controlados institucionalmente, es decir, desde el centro se dice qué se va a presentar, qué narrativa se va a contar, ¿no? En términos comunitarios, la gente tampoco se interesa mucho por conocer ese pasado y esa identidad, ¿no? Y si no te estoy malinterpretando mal, Misha, perdón, em, también cómo los movimientos artísticos y artesanales contemporáneos pues resignifican, digamos, esas identidades, esas prácticas y demás eh, de una manera pues un poco distinta. ¿Cómo acercar precisamente a las poblaciones a- al museo? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en esos 10 años? Bueno, Luis, sobre Esmeraldas. sí, Yo he estado como 5 o 6 veces en Esmeraldas. En Esmeraldas surgió un proyecto internacional, un centro internacional afrodescendiente, que fue impulsado, promovido por la UNESCO
el alcalde Estupiñán en esa época, y logró reunir investigadores y afrodescendientes de cerca de 20 países, perdón, 15, incluyendo Estados Unidos, que hizo una donación de computadoras, libros, etc. Y también estuvieron presentes representantes de las poblaciones afrodescendientes de Ecuador. Ese proyecto tuvo un ciclo, pero que lamentablemente cayó, no pudo continuar más, duró 4 o 5 años, pero hubo una importante y valiosa labor, pero no pudo tener continuidad por el problema que yo les decía anteriormente, que es muy difícil la unidad de la diáspora, porque entre una de las razones se hablan varios idiomas. Los colonizadores europeos, al llegar al África, impusieron sus idiomas a los esclavizados que llegaron a las Américas, por eso hablan inglés, portugués, español, francés y otros, y las lenguas mixtas, ¿no? Entonces, el creole, que se llama, o la lengua palenquera también. Entonces, cuando nosotros hemos tratado, hace 5 o 7 años, de iniciar un proceso de unidad de la diáspora, teníamos que enviar mensajes pequeños, pero en 5 idiomas distintos, ¿no? Y esa es, por ejemplo, la comunicación es uno de los problemas principales. Y respecto al hecho de que en este momento en Esmeraldas haya un florecimiento de sus tradiciones, es importante porque Esmeraldas tuvo la particularidad de que en su historia, desde un comienzo, fueron muy libertarios ellos desde el comienzo, ¿no? No se dejaron someter, y tienen una historia muy rica, y es uno de los lugares que tienen las artesanías más valiosas. También tienen sus propias danzas y sus instrumentos musicales, que nosotros hemos tenido oportunidad de ver sus presentaciones artísticas, tanto en la percusión como el canto, la música, y también tienen algo único que no hay en otros países, que es la banda mocha, que tiene instrumentos como 7 o 8 instrumentos musicales hechos sobre la base de la naturaleza, y que el productor, el fundador, decía que estaba en riesgo la banda mocha en el Valle de Chota, creo que se llamaba, ¿no? Porque una serie de dificultades que presentaban, que es un poco lo que yo les transmitía, que la defensa del patrimonio cultural es muy duro y estamos contra el reloj, porque él explicó en una oportunidad, él ha hecho una gira internacional, él explicó que tenía dificultades en conseguir discípulos y en insumos por el avance de la pérdida o la deforestación en la zona en que él vivía, ¿no? Entonces ese es un tema que tiene que ver entre lo tradicional y la modernidad, porque ellos construían valiosos instrumentos, ¿no? Pero ahora en la modernidad han aparecido fábricas que hacen esto muy rápido y a precios caros lo venden con bonitos colores, pero dejan de lado la construcción artesanal y tradicional. Es un problema latinoamericano que tiene que ver mucho con la defensa del patrimonio cultural y material de los afrodescendientes. En el museo estamos rescatando lo tradicional y lo artesanal, y a veces, y se lo digo con toda sinceridad, reinsertar una danza antigua o reinsertar un instrumento desaparecido o en vía de extinción no es rápido, puede demorar 10, 15 años. El rescate del checo, el calabazo redondo, que es único en América Latina, que se practicaba acá, se usaba mucho acá en Saña, el calabazo redondo. En el África hay 7, 8 especies de calabazo, igual que en América Latina, ¿no? Y allá usan como 7, 8 instrumentos musicales de calabazos de diferentes especies. Aquí la usaban el calabazo redondo checo,
pero reinsertarlo nos está costando como 12, 14 años. Y el baile tierra nos está el rescate y su reinserción es 10, 11 años, ¿no? Ahora estos tambores de matriz africana también, ya tenemos varios años construyéndolos y poco a poco estamos tratando de reinsertarlo. Es difícil construir un tambor africano de tronco ahuecado y cuero encima, ¿no? Lo pongo como ejemplo, porque ahora las tumbas y las congas las hacen con duelas o tablitas plegables que le dan la forma cilíndrica y luego con una capa de pintura pareciera que fuera un tronco, pero no lo es. Y el cuero es reemplazado por fibra sintética, otros elementos. De conservar la tradición está asociada a investigación y rescatar las enseñanzas de las generaciones anteriores. Algunos pueblos lo están logrando, otros no. Precisamente un poco, Luis, a partir de lo que nos cuentas, y esto sería una pregunta para los dos, para Luis y para Rosa. Digamos que la configuración de nuestros estados nacionales, pues no ha dejado de ser una configuración que ha excluido a poblaciones en la lectura de la comunidad política, que las ha vulnerado históricamente, abandonado históricamente. Y entre esas poblaciones, por supuesto, la afro de forma muy importante. Creo que es una historia compartida que también tenemos. Y que hoy pues se intenta reivindicar un poco desde el patrimonio, desde las artes, la cultura y todo esto. ¿Cómo es la relación del museo con esa estatalidad? Eh, Más allá de pronto de la financiación y eso, por ejemplo, en términos de lo que se quiere narrar, de estas intenciones de rescate que tienen, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esa relación que ustedes tienen al ser pues una iniciativa de carácter mucho más comunitario? Tal vez Rosa nos puede ayudar con su experiencia que ha tenido con el rescate de las plantas medicinales de los afrodescendientes en la parte baja del Valle de Saña, porque ha publicado un libro sobre eso. De acuerdo. Sí, bueno, antes de contarles un poco sobre las plantas medicinales, hace 2 años tuvimos la oportunidad de trabajar con colegios donde los jóvenes, como parte de su identidad y de conociendo estos instrumentos que bien lo mencionaba el doctor Roca, son hechos a base de flora y fauna, instrumentos de matriz africana. 30 alumnos pudieron recrear, fueron al campo, recogieron las semillas, los mates y pudieron construir sus propios instrumentos musicales, ¿no? Una de las tareas era que ellos los tengan que construir, los tengan que pasar todo el proceso de pelado, de descote, de cortarlos, de pintarlos y luego de curarlos para que no se piquen, como ellos hicieron todo este proceso, pero una de las tareas principales fue que tenían que hacerlo acompañado de los padres de familia, ¿no? Esto fue un proyecto en colegio, una iniciativa en colegio que les gustó realmente mucho esta experiencia y a raíz de esa experiencia es que vimos el Valle de Saña, como lo hemos dicho al inicio, ha sido un valle muy potente es en el tema agrícola y justamente eso fue lo que llamó la atención cuando llegaron los españoles y pudimos organizar a familias enteras, desde niños hasta adultos de 80, 85 años, e hicimos excursiones a lo largo de la parte baja del río Saña y del valle, buscando plantas medicinales. Logramos encontrar estas plantas medicinales, pero también logramos rescatar estos saberes con mujeres, con niños, con personas muy adultas, eh, para qué se utilizaban. Algunas decían, mira, cuando yo estaba de parto, tomaba esta agua con esta hierba o me bañaba de esta forma
a mi niño lo utilizaba de esta forma y así hemos podido lograr escribir un libro que se llama Saberes y Tradiciones de Plantas Nativas del Valle de Saña. Es un libro que tuvimos la suerte de tener el financiamiento de UNESCO. El libro está en las páginas de UNESCO, de Crespial, que es categoría 2, UNESCO. Y el pueblo era como que algo muy bonito porque cuando íbamos preguntando decía, ya me acuerdo, mi abuelita decía que esto ya lo utilizaba de esta forma y otra familia decía, sí, pero mi familia lo utilizaba de esta forma. O, o sea, era un involucramiento general, ¿no? O sea, hemos tratado de involucrar no solo a una persona, sino a la familia y lograr estas excursiones que hemos hecho excursiones hasta con 20 personas que nos acompañen caminando y decir, oh, mira, acá esta planta se llama así. Eh, Tuvimos una anécdota muy bonita de una planta que ya está en extinción y de pronto la encontramos. Fue el único ejemplar que pudimos encontrar en el campo, ¿no? Esta hierba santa que ellos los utilizaban para eh, las vistas, ¿no? Cuando tenían alguna inflamación de vistas, ellos utilizaban esto y fue tanta la alegría que dijeron, una señora de 67 años fue la que la logró descubrir en el campo y con mucha alegría nos llamaba, vengan, vengan, miren, acabo de encontrar esto ya no había, o sea, era tanta la emoción que sentía en ese momento esa señora adulta de poder después de muchos años, ella nos dijo que más de 40 años que no veía un ejemplar de esa natural, así de esa planta. Y como los niños de 5 7 8 años, eh, la pudieron conocer, ¿no? O sea, fue algo grande, fue una gran bendición. Y ese libro pues ha sido muy útil y también ese libro al siguiente año lo logramos repartir entre los colegios y seguimos difundiendo los talleres y pudieron saber desde cómo nuestros antepasados podían curar una simple gripe con un mate. Rosa, muchísimas gracias por contarnos esa experiencia. Creo que precisamente es lo que nos anima a trabajar en términos culturales y el patrimonio cultural, ver cómo estos conocimientos, estas memorias se pueden reactivar y se pueden transmitir a nuevas generaciones y que cuando esos procesos suceden, pues realmente tienen un efecto de carácter familiar, comunitario, ¿no? De poner en diálogo a los abuelos con los nietos, con los hijos, hacer un reconocimiento del territorio y pues precisamente a orientar o a llevar estos procesos a como hemos titulado estas sesiones que tienen que ver con el patrimonio vivo, como algo, una expresión realmente viva. Les cuento que Néstor Lemos, de Cali, acá en Colombia, eh, nos cuenta de un evento que es muy importante, muy representativo pues, de la cultura afro, que es el Festival Petronio Álvarez, que se realiza precisamente en la ciudad de Cali, donde se le da un lugar muy importante a la resignificación en este Pacífico colombiano, y nos comenta que pues, está próximo a realizarse en agosto y que ojalá puedan ustedes venir. Em, bueno, hay más preguntas. Voy a realizarles una que me parece muy, muy interesante y es la que hace Claudia Marcela Peñas. ¿Cómo hacemos para recuperar estas tradiciones cuando quedan precisamente uno o dos representantes de la misma? Cuando se ve que realmente la tradición está amenazada y a punto de sucumbir por la pérdida de portadores quienes las puedan transmitir. Rosa nos da, creo que, un ejemplo muy interesante en términos de la medicina tradicional, pero ¿qué otros ejemplos pueden comentarnos tal vez o desde esta perspectiva de trabajo comunitario, cuando ya quedan muy pocos portadores de esa tradición? Sí, yo creo que es una lucha, como yo le decía, contra el reloj y contra el tiempo.
porque se va una generación y se van muchos conocimientos. Y la experiencia del rescate del checo y el toque del calabazo redondo, que le llaman checo, que todavía se usa en el África, se hizo con una sola persona, que es Medard Urbina Tana. Gracias a él nos sirvió de puente para poder luego desplegar la difusión del checo, reconstruirlo, ¿no? Entonces, ese es como digo, es importante eso. Es importante la investigación, la práctica y la publicación. En el museo, sobre temas afrodescendientes, tenemos publicados cerca de 15 libros y artículos, ensayos. Y el Facebook del museo publica actividades y también resultados de investigaciones. O sea, es muy directa la vinculación entre investigación y comunidad y la información. La información es fundamental. Yo quería transmitirle una experiencia similar a la que están planteando respecto al tema de las personas que conservan tradiciones. También errores, también nuestros, porque de los errores se aprenden, ¿no? Este año nosotros estamos publicando, como les dije anteriormente, tambores africanos en América Latina. Ahí nos ayudó una colega francesa, Julie Guillerot, que nos ayudó a una traducción sobre un listado de instrumentos musicales brasileños, pero que está en francés. Nos ayudó con la traducción. Y también con algunos datos adicionales de República Dominicana, etcétera, ¿no? Un error nuestro, que menos mal lo estamos corrigiendo en estos días. En el año 1994 fuimos con unos estudiantes universitarios a un pueblo afro del norte del Perú y con un cuestionario se entrevistaron a 10 personas afrodescendientes ya mayores de edad. La directora del colegio, que era una afrodescendiente, conversó con sus estudiantes y escogió a los guías para que llevaran a los estudiantes universitarios hasta la casa de los señores que iban a ser entrevistados. Los señores recibieron a los guías de la mejor manera posible, ¿no? Bien vestido, la casa limpia, invitaron a algo. Y sorprendidos los estudiantes universitarios del trato que recibieron, ¿no? Y según nos dijo la directora, que era primera vez que los entrevistaban en sus vidas. Entonces, primero tuvo en un disquete, felizmente se logró transcribir el nombre del estudiante que hizo la entrevista y la entrevista completa. Y ahí estuvo guardado ese documento como parte del archivo del museo. Y resulta que al revisar ese documento hace 8 meses, encontramos que ellos decían, las costumbres de comienzo del siglo, que todavía usaban el cepo, los látigos, en el siglo XX. Castigos corporales y dejarlos hambrientos a los que supuestamente faltaban o se demoraban en sus tareas. También que cometían brutalidades contra las vendedoras de chicha, que es una bebida prehispánica que usaban también los afrodescendientes, porque les volteaban, los castigaban tirándole al suelo y rompiéndole las vasijas de la chicha que ellos vendían, ¿no? Entonces, pero eso lo combinaban con costumbres sobre el matrimonio antiguo, las parejas, los enamoramientos, las reglas antiguas que había, etcétera, ¿no? Y nosotros presentamos eso con otros testimonios de la costa y nosotros dijimos, ¿cómo se nos ha escapado esto? Que los elementos simbólicos de la esclavitud continuaban hasta comienzo del siglo XX en algunos pueblos alejados de la costa peruana y en zonas rurales, ¿no? ¿Cómo se nos había escapado, no? Entonces lo presentamos a una universidad para que lo publique. Y la universidad nos dijo, mire, nosotros publicamos investigaciones, no publicamos testimonios.
Entonces nosotros replicamos de que una de las principales obras del Perú que hizo un gran historiador, Porras Barrenechea, era Fuentes Históricas Peruanas, un libro clásico. Y le dije, ¿cómo? Si estas son fuentes, le dije, son testimonios, son fuentes primarias, ¿cómo no van a valer? O sea que aquí lo que nos pone en alerta es el tema de los intermediarios. Se está usando mucho la palabra mediación e intermediación. ¿Qué quiere decir esto? Que es el intelectual, el académico, el escritor que valoramos mucho nosotros, pero que hace su narrativa sobre lo que ve sobre los afrodescendientes. ¿Me entiendes? Pero lo que nos falta ver es las voces de ellos mismos, que piensan, que hablan, que sienten, ¿no? Y eso está en esas 20, 30 páginas que nosotros llamamos las voces ocultas de los afrodescendientes y habíamos designado como los olvidados. De hecho, considero que en el caso del Perú y tal vez en otros países hay una brecha entre los académicos y las poblaciones afrodescendientes de base, ¿no? Porque las narrativas no aparecen directamente con las voces de los propios protagonistas de la historia y que conservan su memoria, ¿no? Eso quería comentarlo como una autocrítica y una reflexión, ¿no? Pues agradecemos muchísimo esa reflexión, esa autocrítica, porque muchas veces partimos del paradigma de que el patrimonio cultural es el que elaboran las personas, las comunidades, pero no les damos esa vocería ni reconocemos, por ejemplo, sus posiciones, sus críticas, todo lo que tienen que decir y volvemos la cuestión patrimonial un discurso académico, ¿no? Exacto, Que exacto. muchas veces se vuelve sordo frente pues a lo que las comunidades mismas tienen por decir que es donde tendría que estar centrado nuestro trabajo. Entonces creo que es una reflexión muy, muy valiosa. Bueno, seguimos acá un poco con el chat. Hay varias como iniciativas e intenciones de intercambios. Nos dice, voy a leer a Carlos Portilla, nos dice, en Veracruz contamos con la historia de Gaspar Yanga, perteneciente a la realeza de la nación Bron de África Occidental, hoy Ghana. En 1618 fundó el pueblo de San Lorenzo de los Negros, que en 1932 adoptó el nombre de Yanga en su honor. ¿Cómo podría hacerse un intercambio de experiencias entre el Museo del Perú con este pueblo que tiene la necesidad de tener un espacio comunitario como el del Perú? Creo que ahí se le podrían a dar a Carlos algunas iniciativas o consejos, si se quiere, para iniciar alguna experiencia de este estilo y, por supuesto, para poder hacer el intercambio. También, Rosa, nos están pidiendo nuevamente el nombre de tu libro, el que nos hablaste ahorita, y nos preguntan si está en formato digital o cómo podemos acceder a él. Joelvi Jiménez también nos pregunta cómo se podría hacer una colaboración con el museo para realizar un mapeo de las prácticas afrodescendientes en América y el Caribe. Y allí, pues, nuevamente solicitando, Rosa, cómo podemos acceder al libro del que nos hablaste hace un momento, que ha resultado muy interesante. Precisamente frente a estas intervenciones que nos hablan de los intercambios, de las posibilidades de encuentro y demás, una pregunta que nos inquieta mucho, nos interesa mucho trabajar y es cómo precisamente este trabajo conjunto desde la experiencia que ustedes tienen en términos de redes, de colaboraciones, de asociaciones, de poder construir hermandades con otros museos de este carácter, pues propicia o termina incidiendo en esta garantía de derechos culturales. No sé, Rosa, si nos quieres comentar un poquito sobre esto. Sí, bueno, el libro se puede obtener de forma virtual en la página de Crespial, ya que fueron ellos los que nos apoyaron con esta publicación. Y también, pues,
lo tenemos de forma física, que lo utilizamos para nuestros talleres de educación comunitaria, ¿no? Eh, en alianza con el museo, tenemos una institución que se llama Asociación de Medio Ambiente y Cultura, eh, que es, podríamos decir, un aliado del museo donde hemos podido desarrollar diversas actividades, como una de ellas ha sido este rescate de plantas medicinales. También hemos podido desarrollar actividades culturales, pero así como esta asociación de medio ambiente y cultura, es sorprendente cuando yo lo conocí al maestro Roca. Hay frases que siempre me llevo presente, que él decía, cuando uno hace bien su trabajo, eh, los aliados llegan. Entonces, eh, la comunidad sabe, las instituciones exteriores saben que el museo es una institución que realmente trabaja con la comunidad, y siempre pues tenemos aliados, sobre todo aliados que ven el trabajo desde afuera y lo ven al museo como que no es una identidad que mira o acciona de forma vertical, sino que es una entidad que siempre está manteniéndose de forma horizontal, eh, siempre apostando por el trabajo comunitario. Por ejemplo, con esta asociación hemos logrado visibilizar y empoderar a la mujer rural, que es un eje muy importante, y sobre todo también trabajar en lo que es educación comunitaria, ¿no? El museo tiene una larga trayectoria de educación comunitaria. Yo recuerdo que en los años 2018-2019 en esta zona se hablaba poco sobre lo que era cambio climático, sobre lo que era el rescate o la reforestación de la cuenca del Valle de Saña. Era como poco entendible, ¿no? Y mediante estos talleres de educación comunitaria que nos dictaba el doctor Roca, que hemos buscado aliados con jóvenes que han sido nuestros ente replicador para que estos saberes se conozcan. Ahora podríamos decir que unos años más tarde la comunidad, los colegios saben del tema, ¿no? Y también pues yo recuerdo mucho que tuvimos un encuentro de educación comunitaria con 80 líderes nacionales, y cuando expusimos sobre la importancia de trabajar el medio ambiente, la reforestación, que es uno de nuestros principales ejes de trabajo, ellos se quedaron sorprendidos y decían, pero ¿cómo es eso? Y entonces cuando les explicábamos, al siguiente año pudimos asistir nuevamente a este encuentro y pudimos ver muchas experiencias que habían tomado el modelo del museo y la habían replicada en su comunidad, ¿no? Y esas cositas son gratamente, dan los ánimos como para poder continuar, y creo que ese es un poco el alimento del doctor Roca, ¿no? Ver cómo su saber no queda ahí, sino que otras comunidades, otros líderes han podido trabajarlas también en su comunidad. Es Rosa por lo que nos has hablado y bueno, también por lo que nos ha hablado Luis. Fíjense que nos han hablado también cómo han rescatado la música, cómo han rescatado danza, pero también agricultura, medio ambiente, plantas tradicionales, liderazgos de la población. Entonces, cómo estas experiencias a partir del patrimonio y entendiendo el patrimonio como vivo, ¿no? Como manifestaciones vivas, pues permite la construcción de unas redes sociales vigorosas, importantes, y que de alguna forma pueden, digamos, si se quiere, resistir a estas lógicas devastadoras del medio ambiente, de las economías propias, de las culturas propias, y cómo se puede lograr a partir de tejer precisamente todas esas alianzas entre, entre entidades, organizaciones y demás que trabajan allí en el territorio y por los territorios. Nos pregunta Marianela Zapata si esos testimonios
que yo creo que todos estamos muy de acuerdo en que lo testimonial es absolutamente valioso, en términos también de empoderar la palabra y lo que esto significa. Si estos testimonios afrodescendientes no pueden ser publicados, por ejemplo, a través del museo. Sí, nosotros hemos desarrollado diversos criterios de publicación. En algunos casos, nosotros mismos los hemos financiado y publicado. El museo tiene la particularidad de que se autosostiene y no depende de ninguna, del Estado, ni del municipio, ni ningún centro financiero. El museo vive de las entradas que hay, vive del guiado, todo el dinero de los guías queda en manos de los guías, todo lo que pagan para el guiado. Y de las entradas, de los que venden en las entradas, el 50% queda para el museo, para el mantenimiento del museo fundamentalmente, ¿no? Entonces nosotros surgimos con esta idea. Cizaña ha tenido 3 siglos y medio de esclavitud, ¿cómo vamos a tener un museo dependiente? Entonces hemos preservado en todo momento la libertad y la autonomía del museo, ¿no? Y también hemos publicado algunos libros por nuestra cuenta. Uno de ellos es el libro Prohibido. Era tan prohibido que se agotó rápidamente. Eso lo autofinanciamos nosotros. Después le voy a contar de qué trata ese libro prohibido. También otras publicaciones. Y también algunas universidades se han interesado en nuestras investigaciones y también las han publicado. Recientemente está publicándose la nueva historia del cajón peruano. El cajón es el principal instrumento que ha circulado a nivel internacional, que ha ido a varios países, ha llegado a España, lo usa Paco de Lucía, lo usó en el flamenco, y de España se ha irradiado por diversos lugares. Entonces, estoy presentando un libro de nueva historia del cajón peruana en la Feria Internacional del Libro de acá a 2 semanas aproximadamente. Entonces, el tema me parece fundamental, que hay que publicarla por todos los medios, inclusive en el propio Facebook. Vamos publicando temas. Encontramos una foto antigua donde hay 6, 7 personajes y llamamos a los lectores que lo identifiquen, porque son fotos del 40, 45, y lo identifican a todos, ¿sí? Participan las personas, ¿no? Dando opinión. Yo quería referirme a la mención que habían hecho de Yanga, de Veracruz. Yo creo que hay líderes que tienen impacto latinoamericano, ¿no? Como Yanga y sus luchas, o la de San Basilio de Palenque, o que ha habido también en Brasil, en Bahía. El asunto es que lo que nos falta es mayor intercambio cultural, pero le digo, no es fácil. Yo diría que nosotros hemos tenido una web, pero no es fácil sostenerla. Entonces hay que pensar en el futuro, tomando en cuenta la importancia de este evento y la presencia de Crespial, que tiene un enfoque internacional, ¿no? Pero independientemente de ello, me parece que nos falta más un espíritu, impulsar un espíritu unitario entre las instituciones y organizaciones afrodescendientes de América Latina y tener una web de la diáspora o varias webs en que podamos intercambiar esta información sabiendo bien las dificultades, como la necesidad de utilizar varios idiomas, ¿no? Y también hay algunos retos que después se los voy a comentar, ¿no? Pero hay que revalorar nuestro propio pasado y de nuestros países hermanos, y sentirlos como suyos. Un haitiano que llegó acá a Saña al año de la fundación del museo, 2006-2007, lloró el haitiano al ver en la pared la historia de Haití en fotografías que nos habían mandado desde un libro de Francia. Y dijo, esto no hay en mi propio país, dijo él, el haitiano, y lloró. Venía de Argentina, ¿no? Pero después me enteré que había un museo en Haití
que había hecho una familia. Y en un evento que hubo en el Brasil, la encargada del museo le tocó el uso de la palabra para que hable sobre Haití y la esclavitud. Y se puso a llorar. Y no podía hablar, dijo, que hable mi amigo Lucho Roca, que él conoce lo de Haití, porque mucho habíamos conversado sobre Haití. Y hablé, ¿no? Lo que sabía, ¿no? Entonces, que es sumamente importante Haití. Y ahora repito lo que dije anteriormente, que nos debe llamar a la reflexión, es por qué no los pueblos latinoamericanos y las organizaciones afrodescendientes de América Latina y el Caribe no hacen pronunciamientos solidarios sobre Haití. Esa es la pregunta que tengo. Es uno de los países más pobres del continente, donde en estos momentos el Estado ha sido reemplazado por cerca de 200 bandas armadas con armas de guerra. Están disputando territorios, hay violaciones de niños, niñas, mujeres y disputa de territorios, pero está abandonado Haití. Entonces, el pueblo que hizo la primera independencia, la primera liberación de la esclavitud, en estos momentos está abandonado. Y ojo, que ellos, desde el punto de vista de la cultura y el patrimonio cultural, forma parte de Latinoamérica y el Caribe. Y en segundo lugar, ellos tienen el vudú, que es la fuerza religiosa, una de las fuerzas religiosas más importantes de América y también de parte del África. Y también tienen la tumba francesa, tiene sus canciones, sus rituales, su forma de curaciones, ¿no? Y uno de esta banda de delincuentes mandó matar a los sabios justamente de saberes tradicionales medicinales, ¿no? Entonces, está abandonado. Entonces, eso es donde yo insistiría de que el museo, teniendo un enfoque diaspórico, en donde entrarían los colegas que están participando en este evento, en impulsarlo, y la unidad, y transmitir e intercambiar información, ¿no? Eso es, quería informar. Luis, muchas gracias nuevamente por esas reflexiones que nos haces. Creo que nombrar Haití y evidenciar la situación en la que se encuentra ya hace un tiempo importante, pues nos lleva precisamente a reflexionar cómo o dimensionar también esa mención que tú hacías de la lucha, ¿no? La lucha también es ante unas condiciones de diversas violencias, entre ellas la violencia armada, el exterminio de los pueblos, eh, la vulneración de todos los derechos. A propósito, estamos hablando en términos de derechos culturales, y cómo pues este trabajo pues también cruza, eh, no solo este trabajo, el patrimonio vivo y su defensa y su salvaguardia y su activación, también cruza muchas veces por estas condiciones que parecen imposibles, ¿no? Muy importante esa reflexión y cómo también podemos, en efecto, ser plataformas para ayudar a juntar experiencias, iniciativas, bueno, y una serie de elementos que estas plataformas precisamente nos permiten. Em, Precisamente bueno, creo que hemos tenido una charla muy valiosa, muy interesante. Hay muchos comentarios en el chat a propósito de la experiencia del museo. Creo que todos y todas nos quedamos con muchas ganas de seguirlo conociendo y, por supuesto, en algún momento poderlos visitar, para ver de frente un poco más de qué trata la experiencia. 10 años de trabajo en el museo, nos decía Luis al inicio de este conversatorio. Hoy, después de esos 10 años, tanto para Luis como para Rosa, ¿qué balance podrían realizar ustedes en términos eh, de lo aprendido, pero también de pronto de recomendaciones para otras experiencias similares en América Latina, aprovechando que tenemos gente conectada de muy diversos países? ¿Qué balance podría realizarse en términos del museo y cómo ha ayudado
apalancado o se ha convertido en una plataforma precisamente para el goce de estos derechos culturales. Tal vez No sé, importante sería Luis, adelante. que Rosa comente cómo llegó al museo, su llegada al museo y qué pasó el día en que llegó al museo con su papá. De Eso es acuerdo. bien ilustrativo. A ver, Rosa. Rosa, no sé si nos estás escuchando. Parece que no. Parece que no. Entonces, no sé, mientras solucionamos aquí con Rosa Luis, no sé si tú quieras compartirnos un poco como ese balance así Ya, muy... perfecto. Mire, el museo se fundó en el año 2005, pero su preparación fue desde la época en que iniciamos los registros de los testimonios de los afrodescendientes desde el año 1975. Estamos hablando de 50 años. Y tiene que ver con el recorrido en América Latina, ¿no? Yo diría que en el balance principal es el rescatar los testimonios de los afrodescendientes como fuente principal, ¿no? En segundo lugar, la investigación, la difusión, la publicación de artículos, revistas, libros es importantísimo. Entonces, casi todo lo que nosotros hemos investigado, publicado, ha tenido recepción y también impacto, ¿no? Segundo lugar, lo que hay que tener cuidado es con la autoexclusión. Hay una tendencia, creo que eso viene de la época del 70, 80, de la negritud, o sea, el tema del color de la piel, colocarla como el centro de gravedad de la actuación y de la actividad de organización. Entonces, unir solo a los que tienen el mismo color de la piel, o sea, el fenotipo. Entonces, es diferente un enfoque cultural en que haya personas que no son precisamente afros, pero que tienen una afinidad y una adhesión a la cultura afro y no son afros. Entonces es un elemento de apertura muy amplia, ¿no? Que también nos permite comprender que en Latinoamérica no podemos ver a los grupos étnicos aislados o racializar. ¿Por qué? Porque hay algo que a veces se trata de ocultar, pero es inocultable, que son los diversos procesos de mestizaje desde la llegada de los españoles, porque ellos tuvieron relaciones de convivencia con indígenas y también con afrodescendientes, y viceversa, los afrodescendientes tuvieron relaciones de convivencia con personas de origen español indígena, pero en nuestro país Sonia Rosa ha escrito también un libro que Saña une cuatro continentes. Hay también poblaciones chinas y japonesas, inmigrantes. Entonces se han producido diversos tipos de mestizaje. Pero ¿qué ocurre en el caso de Saña? En el Saña nosotros hemos integrado a nuestras historias la presencia de estos diversos grupos étnicos, pero es importante la relación interétnica. Y también cuando se plantea la memoria de todo el pueblo, o sea, todas las personas, cualquiera sea su origen o su fenotipo, identifican la historia y la memoria de Saña con la esclavitud. O sea, es ineludible el tema. La asumen. Si una persona migrante andina y nace en el pueblo de Saña, dice que su historia hubo esclavitud. O sea, hay este elemento que hay que superar el color de la piel y hay que poner como tema de agenda el tema de mestizaje porque está oculto. Yo he conversado con una persona que rechazan el término de mestizaje de los afros, ¿no? Cuando se da en el terreno práctico, ¿no? Ese es un elemento. El segundo tema de balance importante
es entre lo tradicional y lo moderno. Me parece que no está resuelto, porque los afros se encuentran en una encrucijada. No pueden rechazar lo tradicional, ni tampoco pueden rechazar lo moderno, ni tampoco pueden rechazar los cambios culturales, porque los cambios se dan. Y resulta que en nuestros países los movimientos artísticos, musicales, son nacionales, pero también son internacionales. Llegan a los últimos rincones del Perú, llegan corrientes internacionales, ¿no? Entonces hay que ver dentro de ese contexto y esa dinámica de lo moderno y lo de las corrientes culturales internacionales, cómo lo afro se desarrolla y dialoga con esos elementos, ¿no? Entonces, hay que, porque también hay el espíritu lucrativo de algunas grandes empresas puede hacer desaparecer un instrumento musical tradicional, ¿no? Entonces, hay que ver que esos elementos se dan en la naturaleza, así como también hay que ver algo que parte del libro de Rosa, que es que si hay una deforestación creciente en el continente, crecimiento de plagas en las zonas rurales, va a disminuir la producción de elementos musicales tradicionales, ¿no? Entonces son retos que nosotros tenemos para adelante, ¿no? Ahora, ¿dónde radica el optimismo? Radica en el optimismo, en una experiencia que nosotros venimos iniciando hace 2 años y se ha acentuado este año, que es trabajar a fondo con los niños de primaria de 3, 4 años hasta los 12, 14 años. 11, 12 años o 14, porque como le dije, a los 16 años desaparecen de la zona rural. Entonces hay una cosa interesante y alegre, que tal vez les puede llamar la atención. Hicimos la primera comparsa de tambores, luego que desaparecieron todos los tambores, invitamos a los niños de los colegios. Entonces, fue el colegio primaria 120. Pero miren los niños, ¿eh? Los niños invitaron a sus mamás y a sus abuelitas. ¿Qué resulta? Que son personas pobres, que nunca han tenido distracción, paran metidas en sus casas. Y llegaron para la comparsa las mamás, las abuelas y los niños. Y las mamás y las abuelas querían también tocar los instrumentos, pero nosotros habíamos invitado solo 50, porque teníamos 50 tambores. Tuvimos que sacar toda la colección de instrumentos. Tambores, carrascas, marimbas, tuvimos que sacar las variedades que ustedes conocen de América Latina, que hay de instrumentos, los cajones, ¿no? Las cajitas, las maracas, ¿no? Entonces cada cual salió con su instrumento y se hizo una comparsa al río, pero era una multitud. Y estaba ahí el director de Cultura General, me dijo, esto es una procesión, me dijo. Entonces se había por primera vez generado un desborde popular, porque las personas estaban encerradas en sus casas y nadie las tomaba en cuenta, ¿no? Pero esto a partir de la experiencia de los niños, ¿no? O sea que creo que hay que trabajar con la niñez, es un paso importante. Eso sería la experiencia. Luis, muchísimas gracias por contarnos toda esta experiencia, por esta charla que hemos tenido hoy. Desafortunadamente, Rosa se nos desconectó, no pudimos escuchar finalmente su experiencia, pero creo también y quiero aprovechar para agradecerle su compañía, lo que tuvo la oportunidad de contarnos, a Luis Roca también, por supuesto. Nos quedamos con varios comentarios en el chat, sobre todo que felicitan la iniciativa y señala que es súper inspiradora y yo creo que eso es lo que nos llevamos de la sesión de hoy, una inspiración como muy fuerte para seguir trabajando en este tipo de procesos que no son fáciles, son de largo aliento, pero que nos dan momentos como el que Luis nos acaba de contar, que bueno, que son tremendamente gratificantes. Agradecerle entonces nuevamente a Luis, a Rosa por su compañía, a Elaine por todo el apoyo técnico que nos ha brindado hoy, a David del Crespial también por su compañía
y a todos ustedes por la asistencia el día de hoy. Aprovecho para invitar a la próxima sesión de hoy, en 8 días, en el mismo horario. Vamos a cerrar precisamente el curso con una sesión que se titula Lo político en lo cultural. Y allí estaremos con Desiree Tosi de Brasil y con David Aruquipa de Bolivia, también entablando un diálogo sobre los derechos culturales y el patrimonio vivo. Entonces, pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos veríamos la próxima sesión. Muchas gracias. Muchas gracias Muchas por la gracias, Luis. invitación. Sí. Muchas gracias.